Continuamos analizando este tema. Recordemos, el Brent se está acercando o estuvo en las primeras negociaciones del día en los $94 por barril, llegando a niveles promedio prácticamente de lo que pudimos ver en esa primera etapa del conflicto en el Estrecho de Hormuz, antes de ese breve periodo de paz que hubo entre Estados Unidos e Irán, que en el último mes ya se rompió y ha generado, por supuesto, enfrentamientos casi que diarios dentro de esta escalada en las tensiones que ha llevado a que el precio del petróleo creciera 30% precisamente en el último mes. De eso vamos a continuar hablando con Felipe Bernal, él es analista en geopolítica de la energía. Felipe, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Sebastián, un gusto. Gracias, Felipe. Este precio del petróleo llega también en un momento donde la OPEP, precisamente para hacerle frente a este panorama, habló de una producción adicional de 188.000 de 188.000 barriles de petróleo diarios, perdón. En ese orden de ideas, cuando vemos este tipo de estrategias ante una escalada que parece que va a continuar de esta manera, ¿qué tanto puede ayudar a mitigar un poco ese avance del barril Brent y a tal vez aliviar un poco la presión que pueda haber entre los países exportadores de petróleo? Pues a hoy creo que ya en las sesiones pasadas, que incluso ya llevan bastantes meses, semanas, esta situación coyuntural sobre el conflicto en Medio Oriente, se han venido realizando distintas medidas, se han venido acordando distintas medidas a nivel internacional y en distintos países para poder amortiguar o mitigar los impactos de esta crisis energética, la mayor en la historia del mundo. Eh, lo que menciona de la OPEP son señales que ya incluso se habían realizado anteriormente con otros pronunciamientos de la misma organización, que estaban acompañados no solo de los países productores, sino también en este caso de liberación de reservas por parte de la Agencia Internacional de Energía y los países que la componen. También vemos que uno de los efectos que tal vez más ha amortiguado el incremento del precio, sobre todo más que hoy, hace un mes, 2 meses aproximadamente, cuando se veía con mayor rigidez el conflicto, veíamos que China también tomaba una decisión de reducir sus importaciones que a hoy cuentan por cerca de una reducción del 50% en su consumo derivado pues de la utilización de las reservas que tenían o que tienen actualmente, que son de las mayores en el mundo. Otras situaciones que se han presentado es aceleración en el desarrollo y la construcción de infraestructura resiliente para tener vías y rutas alternas para el transporte del crudo y de los productos derivados o refinados, en este caso, en los países productores. Así que cada día que el conflicto avanza y cada día que la situación se vuelve un poco más permanente, en el sentido que ya, como bien lo mencionaban anteriormente, los mercados se vuelven escépticos a un acuerdo de paz o a una estabilidad regional, se incrementan o se desarrollan, se aceleran los proyectos que, tanto a nivel de infraestructura como de mercado, encuentran vías alternas y de resiliencia para reducir esos efectos del conflicto en Medio Oriente y creo yo, ante todo, reducir ese protagonismo que en algún momento tenía los países del Medio Oriente en el mercado petrolero a nivel global. Y esto también se ve reflejado en lo que ya estamos viendo de la salida de países en la OPEP, donde no solo, que fue lo último que conversamos, recuerdo en la salida de Emiratos en su momento, sino también la muy pronta salida de Irak de OPEP, derivado también de una situación muy similar, no solo afectado por las cuotas, sino también ya porque este sistema que fue establecido en su momento con unas premisas muy específicas asociadas justamente a contener, o por lo menos a generar unos acuerdos que permitieran reducir esos impactos y esa volatilidad de precios en el mercado, pues ya definitivamente se vuelve obsoleto y lo que hace es perjudicar a los países más que beneficiarlos, en este caso especialmente a los productores. E Irak, también complementar que así como muchos lo están haciendo, Arabia Saudita saliendo al Mar Rojo, en este caso Emiratos habilitando una vía alterna por Abu Dhabi, en este caso Irak también tratando de sacar pues, todo su crudo y exportaciones por medio de Turquía, pues se ve que empieza también a reducirse ese protagonismo, en este caso, por lo menos de la organización, y ya se empieza a percibir un mercado de mucha más competencia, donde el que logre habilitar estas vías de mayor resiliencia para su exportación y también para el suministro del crudo a nivel internacional, pues definitivamente va a tener una mayor participación en el mercado. Felipe, usted tocaba un punto importante también hace unos minutos y ese tema de la infraestructura y es un reto que van a tener
casi la totalidad de los países de la OPEP ante este panorama tan cambiante. Y me refiero a ese tema porque recordemos que por lo menos en Venezuela, las grandes petroleras estadounidenses como Chevron, por ejemplo, están entrando a nuevamente hacer inversiones precisamente para renovar una infraestructura que venía deteriorada y obsoleta desde hace ya varios años por la falta de presencia de estas empresas precisamente durante el régimen chavista. Y menciono el caso de Venezuela por lo que dentro de los países de la OPEP es el que más reservas de crudo tiene. En ese orden de ideas, ¿qué tan urgente viene a ser esa entrada o esa acción de las empresas estadounidenses en Venezuela para tal vez acelerar esa renovación de la infraestructura y adaptarla tal vez ante las necesidades que se empiezan a ver dentro de ese recrudecimiento del conflicto en Hormuz? De acuerdo, varios puntos que incluso tal vez algunos serán repetitivos con lo que hemos conversado antes, pero que vale la pena indicar, y es, yo resaltaba o advertía de manera muy clara que la estrategia, en este caso de Estados Unidos, de haber intervenido Venezuela previo a su intromisión, en este caso en el mercado o en Medio Oriente, en la ruta de Hormuz, tenía todo el sentido como para evitar justamente que se manifestaran grandes incrementos al alza o grandes incrementos, perdón, en el precio del Brent, sin tener como una base, en este caso, de reservas para poderlo amortiguar. Pues en este caso Venezuela representa eso, representa el inventario, la reserva, el recurso con el cual Estados Unidos siempre está relacionando su capacidad de no depender de un flujo que en este caso se realice por medio del Estrecho de Hormuz o del Medio Oriente. Estados Unidos reitera que no requiere en ningún momento este crudo y que lo que está haciéndole es un favor a los países del Medio Oriente más que salvaguardar en este caso o asegurar el suministro para su propio consumo. Entonces Venezuela representa no solo eso dentro de la estrategia geopolítica que ha transcurrido por parte de Estados Unidos, sino que por el otro lado Venezuela tiene una situación en este momento que vale la pena resaltar y que Standard Poor's en un informe recientemente lo indicaba. Y es que hoy Venezuela, después de haber pasado exclusivamente de tener cerca de una participación del 7% de las transacciones en el upstream del sector, únicamente, insisto, representaba 7% en el transcurso de 1995 a 2025, en el 2026, Sebastián, en el primer semestre, esto se incrementó al 30% de las transacciones que se realizan en Latinoamérica. Como para que usted se dé también una idea de la magnitud de lo que está sucediendo en el desarrollo de esa capacidad de infraestructura. Entonces eso es muy relevante por varias perspectivas. Primero porque pues a Colombia, y en esto he insistido y aprovecho el momento para insistir públicamente, es que Colombia no únicamente en este caso por el cambio de gobierno debe anticipar que va a haber una certeza de conversión de las promesas, en el sentido que estos proyectos se vayan a realizar de manera sencilla, acelerada y simplemente por medio de pronunciamientos atrayendo capital, porque se requieren para lograr ser más competitivos en la atracción de capital internacional. Ante todo se quiere asegurar la bancabilidad de los proyectos. Y la bancabilidad de los proyectos no significa exclusivamente que sean financieramente viables, sino que cumplan con unas medidas que también reduzcan los riesgos y aseguren las garantías, en este caso, o movilicen las garantías requeridas para que gran parte del sector financiero de banca multilateral y de otros entes de financiamiento internacional puedan venir a desarrollar la capacidad que tiene en este caso Colombia para proveer una vía alterna también, insisto, también de resiliencia para el mercado internacional. Y esto se relaciona en un momento para Latinoamérica donde está volviéndose la zona, la región, el destino de resguardo para grandes consumidores a nivel internacional, porque es como la promesa mundial del sector donde están productores como Argentina, Guyana, Brasil, resaltando los mayores crecimientos, en este caso de la industria, para el mercado internacional. En eso se va a ver Colombia compitiendo, en eso se va a ver Colombia también asegurando que las mejores condiciones se les permitan a los inversionistas, cuando sin duda pues el país vecino está sobre todo con ese apalancamiento directo y ese patrocinio directo por parte de Estados Unidos. Fíjese, Felipe, que ese llamado precisamente coincide también con mucho de lo que nos han comentado varios representantes acá de la industria del sector de hidrocarburos en Colombia y también coinciden en que para que ese capital llegue y para que los inversionistas confíen en el sector petrolero y en las empresas colombianas que trabajen dentro de este sector, se necesitan unas reglas de juego mucho más claras de lo que hemos tenido durante este cuatrenio. Quisiera preguntarle desde su concepto dónde debe estar tal vez ese foco del próximo gobierno en el momento en el que empiecen a cambiar o a modificar estas reglas para dar mayor claridad a los inversionistas extranjeros. Pues en este caso, les cuento, por ejemplo, dentro de las variables que tiene en cuenta el
el indicador o el score de un Standard & Poor's en términos de riesgo está asociado a la volatilidad política ministerial, en términos de seguridad también y de estabilidad en la gobernabilidad. El tema de gobernabilidad y de legitimidad a nivel institucional es también crucial, porque eso lo que garantiza es que más allá del interés, del apetito, de la movilización, en este caso desde el discurso político, se requiere que también las regiones productoras, en este caso, y las zonas donde, pues, con potencial, estén también interesadas y estén acordadas y estén con unos esquemas también de distribución de valor que permita que esos proyectos se puedan realizar. Y esto está asociado con una de las variables también que Standard & Poor's tiene muy presente, y es que no haya tanta incertidumbre o no haya alto riesgo frente a posible violencia política, que en un entorno de alta polarización es una eventualidad que crece con los días y con narrativas también, en este caso, tanto de la oposición como del oficialismo, que eventualmente pueden generar que se desencadena violencia política y luego pues afecte el riesgo no solo financiero, sino también físico de la infraestructura. Y a esto se une, Sebastián, otras variables como el mismo riesgo geopolítico, el acceso a mercados, la apertura internacional, el rol en este caso, de la empresa, pues de Ecopetrol, de la empresa estatal petrolera, lo que está asociado también con cuáles van a ser los lineamientos y cuál va a ser, como dicen en Estados Unidos, el take, o qué tanto va a capturar, en este caso, o a delimitar esa capacidad de la empresa, en este caso de Ecopetrol, cuánto va a intrometerse en sus decisiones o cuánto va eventualmente a empoderar a sus líderes para que desarrollen el potencial de la compañía, se enfoquen en el core, eventualmente hagan algunas desinversiones y aprovechen ese dinero y ese capital no solo para pagar deudas, sino también para canalizar las inversiones y acelerar la reposición de reservas y mejorar los ciclos de inversión. En fin, la corrupción también es una de las variables que se encuentra en ese indicador. Entonces son varios elementos que, insisto, no solo requieren que el proyecto sea financieramente viable, sino que ante todo bancable. De acuerdo, varios temas que el gobierno corporativo, cuando arranque el nuevo gobierno en Ecopetrol, tendrá que tener muy en cuenta. Felipe Bernal, analista en geopolítica de la energía, gracias por estos minutos aquí en Enfoque de Negocios, Dito. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Felipe. Con este análisis terminamos.